Ahora vamos a darle la bienvenida a los hermanos separados. Vamos a la segunda parte. Tenemos ahora un encuentro con los hermanos separados. Si quieren pasar aquí, si no quieren pasar no hay ningún problema. Si alguno de los hermanos separados quiere pasar para acá, venga el que quiera. Pasen para acá. Aquí tenemos varias sillas. Vamos a compartir la palabra del Señor. Un aplauso pues, para este hermano. Hay 7, sí, suba, allá está la escalera. 7, si algún otro de los 7 quiere pasar, puede también acercarse. No importa que no hable, pero acompaña aquí al hermano. Y si quiere hablar, pues también. Y si quiere preguntar, también. Pero solamente quiero decirles. A ver, aquí, no, si yo te quiero al lado mío. Tráigame para acá, aquí al lado mío. Acérquese para acá. Así que para acá, para acá. Hola, gusto en saludarte. Bienvenido. Ajá. Querido hermano, en primer lugar debes saber que están las cámaras que lo están transmitiendo en el mundo entero. Para que no diga que lo agarramos de sorpresa. No. Y el mundo entero va a saber lo que usted va a decir. Si dice mentiras, el mundo lo va a detectar. Si dice verdad, el mundo lo va a detectar. Aquí se trata de que la verdad salga a relucir como el sol a mediodía. Punto. Aquí no se trata de otra cosa. Aquí no se trata ni de pelear, como dicen la gente. No. Si usted vino ayer o vio el video de ayer, se dio cuenta que hablamos con un hermano y no peleamos, sí compartimos la palabra de Dios, ni él se fue reventado, ni yo me fui reventado. De eso no se trata. Se trata simplemente de que la palabra de Dios sea esa lámpara para nuestro paso, luz en nuestro sendero. Sepa, nos sentimos felices y orgullosos de su presencia en medio de nosotros. Lo amamos, eres nuestro hermano. Pero así como le digo con sinceridad y con el corazón en la mano eso, también te digo que no estamos de acuerdo con la doctrina que ustedes enseñan, que es doctrina distinta a la que dejó Cristo. Y eso es lo que hoy vamos a aclarar. Y eso es lo que usted hoy tiene que mostrarle al mundo. Si usted dice que la doctrina de ustedes tiene es la doctrina de Jesucristo, me la tienen que comprobar. Y yo también tengo que comprobarlo. Y la gente tiene su Biblia, y la gente tiene sus ojos para ver, tiene su oído para oír, y la gente se va a enterar. De modo que aquí vamos a aclarar las cosas. Debe hablar con la Biblia. Y debe asegurarse que lo que usted diga que está en la Biblia, esté en la Biblia. Porque si usted conoce de Biblia, yo también. Y cuando usted me diga a mí, tal cosa está en la Biblia, como yo sé que no está en la Biblia, yo le voy a decir, no diga mentiras. Y no se tiene que ofender, porque entonces tiene que mostrármelo para que no le diga mentiroso. Asegúrese que lo que usted va a decir esté en la Biblia, para que el mundo entero no diga, mira, aquel fue y lo que fue a hablar fue con palabras de él. Tengo un problema, y antes de que suceda, se lo voy a decir. La mayoría de veces que he hablado con hermanos separados, traen la Biblia, pero dicen cosas que no están en la Biblia. Y quieren que yo les crea. Usted va a convencer al mundo. Le doy la oportunidad de que convenza a todos los católicos que me siguen. Tenemos más o menos 405,000 personas que nos siguen a través de las redes sociales. Es un buen grupo para que usted los convierta. Pero tiene que hacerlo con la Biblia. No con palabras suyas. Usted puede llegar a hablar aquí y decir todas las mentiras que usted quiera o todas las verdades que usted quiera. Pero si no me lo comprueba con la Biblia, necesitamos con la Biblia. Y así entonces la gente sabrá dónde está la verdad. Con amor, con cariño, trataremos este diálogo. Espero que también de su parte lo haga. Le voy a dar chance de que hable. Yo voy a hablar. Le voy a dejar hablar. Usted me deja hablar a mí. Pero antes de comenzar quisiera que usted se presente. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama su iglesia? Y si usted fue católico o no fue católico, y de dónde viene usted. Y luego, de que se presente, ponemos las normas y comenzamos a dialogar. Preséntese primero. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que Dios me da. Y primeramente le pido perdón a cada uno, a las mayores de edad, primeramente, a los jóvenes, a los niños, a las que están solteras y a las que están casadas también, porque una verdad puede molestar a la gente, porque están mirando a través de las redes sociales. Entonces le pido perdón primeramente porque transmitir una doctrina o enseñanza no de mí, sino de Jesucristo puede doler a las personas porque a veces está arraigado. Amén.
pero en mí no está eso. Solamente presenta la palabra de Dios. Pero también le digo a él, hermano, que tiene que ser por la palabra de Dios. Él no tiene que salir afuera. Yo le voy a creer, pero si está dentro de la palabra del Señor, y si está afuera, yo no lo voy a creer, porque el bien es para usted y para nosotros. Entonces, yo vengo también de la iglesia evangélica, Columna y Baluarte, la verdad. Me llamo Rito Galarza, así que en resistencia, ahí, no, creo que se habrá olvidado porque yo estuve ahí, estaba ahí, yo hablé con él, pero está bien, se puede olvidar porque son mucha gente que a veces están y no se va a acordar de todo. Amén. Entonces, pero eso es lo que yo me presento, así que a todos los que van a mirar a través de las redes sociales, usted no se incomode, yo no vengo a traerles palabras de mentira porque no me gusta, porque hay un Dios en el cielo que va a estar mirando. Simplemente tampoco vengo o quiero verle derrotado a alguien, tampoco ese es mi problema. Luego si ahora hace eso y le gusta cuando alguien está caído y se cree grande, no, el Señor hará la obra, así que con esto le dejo también la paz en su corazón. Amén. Gracias, querido hermano, porque ha venido esta noche a compartir con nosotros. De nuevo le digo, siéntese como en su casa. Vamos a tratar de tener un diálogo ameno, un diálogo con amor, un diálogo gustoso. Yo no conozco su iglesia. Yo soy de Venezuela y en Venezuela no hay esa iglesia. ¿Sería tan amable de presentar su iglesia para yo saber? Pero bíblicamente, porque quedamos con la Biblia. Donde usted me muestre con su Biblia. Y si no me muestra con su Biblia, no le voy a creer. Porque así como usted me dijo a mí, que tenía que mostrarle con la Biblia, y yo te pido que me muestre con la Biblia. Si no me muestra con la Biblia, ya puede decir todo lo que quiera, y se le respeta, y se le escucha, pero no se le cree, porque serían palabras suyas de usted. Y aquí no se trata de hablar palabras de nosotros. Aquí se trata de que sea la Biblia que hable y que nos diga la verdad. Entonces, si es tan amable, léame capítulos y versículos donde diga, ¿cómo que se llama su iglesia? Columna y Baluarte de la verdad. Columna y Baluarte de la verdad, donde diga que Jesucristo fundó esa iglesia, columna y base de fundamento y base de la verdad, que es la iglesia suya, y me comprueba con la Biblia que efectivamente esa es la iglesia de Jesucristo. Porque usted puede agarrar una cita donde diga que la iglesia es columna y base de la verdad y diga, aquí está mi iglesia, pero me lo comprueba. O sea, tiene que mostrarme que esa iglesia ha existido desde Cristo, ha existido en el año 1000, en el año 500, en el año 2000, y que esta es la iglesia de Cristo, por esto, por esto, por esto y por esto. Aquí están las características de esta iglesia y que Cristo fundó esa iglesia. Entonces, usted me la presenta y yo la conozco porque hasta ahora no la conozco. Y si quisiera que me dijera quién la fundó, cuándo la fundó y dónde la fundó. Gloria al Señor. Entonces, él me pide la cita, bueno, gracias al Señor. Me estoy acordando la cita, pero no sé si está en Timoteo 3:15. Esa es lo que estoy primera. Estoy solo para buscar la Biblia. No importa, ya tenemos la gente que lo busque. Bueno. Busquen la lectura ustedes allá. Ya está, padre. Ajá, léalo. Pero por si tardo, quiero que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Ahí, bueno, ahí está, aparece está lo dicho por el Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo que él me estaba preguntando, está en la Biblia. Y sabemos que el que lo fundó es Jesucristo. Es el Señor Jesucristo, ¿no? Gracias a Dios. Pero eso es la que él me pide solamente de la iglesia. Yo simplemente le muestro de la iglesia, como está. Más eso no le puedo decir. Disculpe, ¿usted se considera pastor o se considera oveja? Colaborador de la iglesia.
en su iglesia hay obispos, sacerdotes, presbíteros y diáconos. Mi debate es con otro tema, que es el anticristo, que a ese... Perfecto, está bien. Pero respóndeme esa preguntita porque solamente para entender lo que usted leyó ahorita. ¿Ustedes tienen obispos, presbíteros y diáconos en su iglesia? Sí, diáconos sí. ¿Tienen obispos? También que se le dice pastores. No, perdón. ¿Tienen obispos o tienen pastores? Y la Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. No, pero no me entiende la pregunta. ¿Usted tiene en su iglesia obispos? Por eso le digo al pastor. Ah, tienen pastores. A eso le dice obispo. Así. ¿Le dicen obispo o son pastores? Así le dice la Biblia en la traducción del capítulo 3, 3.1, el que anhela obispado, se le refiere al pastor. Ajá. Bueno, entonces voy a tratar de mostrarle que a este hermano le dijeron cosas que no es. Ya le voy a dar chance para el anticristo, que se lo vamos a tratar tranquilo, yo le voy a dar chance. El tema suyo del anticristo, te atiendo con el anticristo. Pero lo primero que yo quiero que ustedes miren, que este hermano viene a hablar de que la iglesia de él es la iglesia de Cristo, y toma 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, donde dice: si me demoro para que sepas cómo portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Ahí está escrito eso. Ahí está escrito eso. Y yo debo mostrarle que en esa iglesia ya existía jerarquía. Él me está leyendo 1 de Timoteo 3.15. Yo le digo que lea 1 de Timoteo 3.1, antes del 15. 3.8. Para que ustedes vean que en esa iglesia ya había jerarquía. ¿Y cómo era la jerarquía allí? Escuchemos. De la Reina Valera, para que no me digan que estábamos leyendo de otro lado. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea... Entonces ya existe en la iglesia de Cristo una jerarquía. Existen los obispos. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Los diáconos también existen. Si usted lee capítulo 5, versículo 19, usted verá que existen también los presbíteros. Contra un anciano. Anciano significa presbítero. ¿Está leyendo de la Reina Valera? Sí. ¿De la Reina Valera está leyendo? Ajá. Contra un anciano. Contra un anciano. Significa presbítero. ¿Siga? No admitas acusación. Entonces vemos una jerarquía dentro de la iglesia. Esa que es columna y base de la verdad. Ahora, en esa iglesia, ¿sabe quién es el que escribió eso? San Pablo. Escribió a Timoteo. ¿Sí? En esa iglesia existe lo que se llama la sucesión apostólica. Porque estamos hablando de Timoteo. Y le voy a responder con Timoteo. Para que él se dé cuenta que no es la iglesia de él. Que él dice. Que es la iglesia católica. Por ejemplo, si leemos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Veremos que en esa iglesia, estamos hablando de Timoteo, no salimos de Timoteo. En esa iglesia, que es columna y base de la verdad, existen los obispos, los presbíteros y los diáconos. Pero ¿cómo se ordenan los presbíteros, los obispos, los diáconos? ¿Cómo se ordenan? Escuche. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. A través de la imposición de las manos se da esa autoridad que Dios le dio a los apóstoles, que se llama sucesión apostólica. Y si no tiene esa imposición de las manos, que se llama sucesión apostólica, que ustedes pueden ver, por ejemplo, a Pablo. Pablo le impuso las manos ahí, pero ¿quién le impuso las manos a Pablo? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 al 3, vemos imposición de manos a Pablo. Hay una sucesión. Pablo no era apóstol. Y no es que Pablo agarró la Biblia y comenzó a decir: yo soy pastor, obispo de la iglesia de Jesucristo, columna y base de la verdad. No, eso no lo hizo Pablo. Pablo, para ser apóstol, tuvo que recibir la imposición de manos. Escúchenlo, de la Reina Valera. Hechos 13:2. Ministrado esto al Señor. Siga. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé
y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Observen que en la iglesia de Jesucristo nadie se autonombra pastor, se autonombra obispo, diácono, presbítero. El Espíritu Santo elige, llama a través de los ministros del Señor y le imponen las manos y los envían, son apóstoles. Pablo lo recibe. Ya le mostré que ahora Pablo le dice a Timoteo, allá en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, San Pablo le dice, no le imponga las manos a nadie a la ligera. ¿Por qué? Porque ya Pablo le impuso las manos a Timoteo, que ya le dimos, segunda de Timoteo 1:6. Pablo le impuso las manos a Timoteo. Ahora Pablo le dice a Timoteo, no le imponga las manos a nadie a la ligera. Escúchenlo. Primera de Timoteo 5:22. No impongas las manos a nadie a la ligera. Observen cómo en la iglesia de Jesucristo, que no es exactamente la que él dice, en la iglesia de la que habla en Primera de Timoteo 3:15, que es columna y base de la verdad, es una iglesia donde hay presbíteros, diáconos y hay obispos, pero que no se nombran ellos mismos pastores, que tiene que ser un apóstol de Jesucristo que le haya impuesto las manos y que se llama la sucesión apostólica, para que sea la iglesia de Jesucristo. Si usted comienza a buscar dónde aparece en Loreto, en qué parte del mundo existía esa su iglesia en el año 1800. Quiero que le responda. Primeramente le voy a preguntar porque yo le había dicho, acuérdese que yo le había dicho no iba a creer si él salía de la Biblia y él salió de la Biblia. Acá nos dice Iglesia Católica, dice Iglesia de Jesucristo. Y él salió de la Biblia, ahí tiene el video, puede retroceder y vas a ver que él dice Iglesia Católica. Y acá no aparece la Biblia Católica, no dice Iglesia Católica, no dice. Busquen su Biblia. Se lo voy a mostrar que sí dice Iglesia Católica. Se lo voy a mostrar. De la Reina Valera. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Usted antes de mostrárselo, ¿sabe lo que significa católica? Sí, sé que es universal, nosotros somos universal. Universal. La iglesia de Jesucristo es católica. Es universal. Escúchelo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Universal. La iglesia de Jesucristo es católica. Es universal. No me estoy saliendo de la Biblia. Marcos 16:15. La iglesia de Cristo es católica. Es universal. Escúchelo. Marcos 16:15. Cuando Cristo manda a la iglesia por el mundo entero. Y usted puede ver que la iglesia que él dice no está en el mundo entero. En Venezuela no existe. La iglesia católica existe en Venezuela, en Estados Unidos, en Guatemala y en Guatepeor. En la de ellos no, no es una iglesia universal. Es universal porque la lectura que se leen hoy aquí, se leen en Roma, se leen en Venezuela, se leen en Colombia, se leen en México, en todas partes es universal. Mientras que ellos, aquí, si acaso aquí en Argentina, y no en todas partes de Argentina. Y no es la misma lectura que predica el pastor aquí, que predica allá, no es una iglesia universal. Es distinta y cada uno enseña lo que le venga en gana. Escuche como dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo. Universal, católica, ir por todo el mundo. La iglesia de Jesucristo es católica, porque el mandato de Jesús es, vayan por todo el mundo. Jesucristo es católico, no murió por una persona, murió por todo el mundo, es católico. El Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos es un Dios católico. No es un Dios para un solo grupito, es un Dios universal. Se llama católico. Solamente que a ellos no le enseñaron lo que significa la palabra católico. Entonces la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica, la que viene desde los apóstoles con sucesión apostólica a través de la imposición de manos, que lo nombran los apóstoles de Cristo. Miren, cuando Cristo funda la iglesia en Mateo 16:18, funda la iglesia, pone
a uno de sus discípulos encargado de esa iglesia. De 4 maneras le encarga la misión de la iglesia. De 4 maneras. Óiganlo, Mateo 16, 18. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí hay una manera. Siga, otra manera. Y el poder de la muerte no podrá con ella. El diablo la va a querer vencer a través de los protestantes, pero no podrá con ella. La otra manera, dale. Te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí nadie me puede decir que Jesús no le está dando la autoridad a Pedro. Te daré la llave del reino de los cielos. Hay autoridad sobre Pedro en la iglesia que fundó Cristo. Siga. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Pongan la lupa y verá que le está dando autoridad. Lo que ate quedará atado a Pedro cuando Cristo funda la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia lleva la autoridad, Pedro. A ti te doy las llaves, tiene autoridad. Lo que ate quedará atado, Pedro tiene autoridad. Siga. Y lo que desates en la tierra quedará desatado Y en el lo que cielo. desates quedará desatado. Pedro tiene autoridad en la iglesia. Y para que la gente comprendiera que Pedro tenía autoridad, Lucas 22, 31, Jesucristo le dice a Pedro, Satanás los quiere destruir a todos en la iglesia. Como se hace con el trigo, los quiere zarandear a todos. Pero yo, aunque los protestantes no estén de acuerdo, he rogado por ti. Y ahí está la primacía de Pedro. Para que tú no vengas abajo, tu fe no venga abajo, y tú tienes que fortalecer tarea. Fortalecer a sus hermanos. Escúchelo. La iglesia de Jesucristo. Escuche. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. A zarandearlos, toda la iglesia. Siga. Pero yo he rogado por ti. Aquí está particularidad con Pedro. Algo especial con Pedro. Primacía de Pedro. Yo he rogado por ti, aunque le duela a los demás. Siga. Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, Tarea. Pongan cuidado la tarea. confirma a tus hermanos. El Papa tiene la tarea de confirmar a la iglesia en la fe. Porque Cristo rogó por él. Y eso le estoy mostrando con capítulos y versículos. Y luego le muestro que cuando se quiere nombrar un nuevo apóstol en la iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, no es que cualquier persona se llega y se nombra apóstol, agarra la Biblia y yo soy apóstol. Es porque el jefe de la iglesia que dejó Cristo dice, vamos a nombrar un nuevo apóstol. Pongan cuidado, Hechos 1, 15. Esto no es que yo me nombro pastor y agarro la Biblia y fundo una iglesia y ya, y esta es la iglesia de Cristo. Le pongo el título de Primera de Timoteo 3:15, iglesia, columna y base de la verdad. No, así no es. Se tiene que comprobar. Y se trata de comprobar. Y si no lo comprueba, el mundo entero se va a dar cuenta que a usted lo engañaron. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Era apóstol de Jesucristo. Y escucha entonces lo que dice Pedro. Pedro, no cualquier persona. Pedro. Este, pues, con el salario Pasa el 21 a ver, para no leerlo todo. es necesario, Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba, salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros. y ahí
eligen a un nuevo apóstol. Y ustedes van a ver que cuando viene el Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 13 en adelante, Pedro y los demás apóstoles lo apoyan. Pero ¿quién los representa en la iglesia? Pedro. Y ahí está el otro apóstol que Pedro metió dentro de la iglesia. Ponga cuidado. Hechos 2, 13 en adelante. No se metió él mismo. No lo metió cualquiera, lo metió un apóstol. Dale. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de monstruo. Entonces Pedro, el jefe de la iglesia, poniéndose en pie, se puso en pie en representación de los con otros. los 11, Con los 11, Judas ya se había muerto. ¿De qué 11 estamos hablando? Si quedaron 11 con Pedro y 11, ya están metiendo al nuevo apóstol. Y dice que Pedro se puso de pie y los otros 11 estaban apoyando a Pedro, que era el jefe de la iglesia. Y ellos, al apoyarlo, estaban en común unión. Pero ¿quién representaba a la iglesia? Pedro. ¿Quién habló? Pedro. ¿Quién está cumpliendo la misión que Cristo le dio de fortalecer a los hermanos? Pedro. A ti te doy la llave del reino. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Entonces la Biblia nos presenta que Cristo tiene una iglesia, que esa iglesia es columna y base de la verdad. El mismo Pablo lo dice, pero esa iglesia no es esa iglesia que se reúne aquí en Argentina, que hace 50 años ni existía, que comienza a existir. Si él se tomara la molestia de averiguar a partir de cuándo comenzó, se llevaría una sorpresa bien grande, que no tendrá ni 50 años esa iglesia. Entonces, ¿cómo dice que es la iglesia de Jesucristo? No, porque encontré en la Biblia donde decía columna y base de la verdad. Eso se llama extraer una cita bíblica y hacerle creer a los tontos, cosa que no dice la Biblia. Si es la iglesia de Jesucristo, que me compruebe que viene sucesivamente, como yo lo estoy haciendo, y que verdaderamente Cristo la fundó en el pastor de él, y esto viene así, por esto y por esto y por esto. Hágalo delante del mundo, y si no lo hace, es porque su iglesia no es la de Cristo. Lo escuchamos atentamente, él volvió a salir nuevamente. Usted, eso está grabado ahí, ¿Dónde se va a leer? Dice, escuche bien, yo escucho lo que él dice. Trate de escuchar por qué él dijo, y eso está grabado delante del mundo entero. Por eso yo voy escuchando cada palabra que él dice, no porque le tengo rabia a él, sino porque no acepto la palabra que nos viene de afuera. De la Biblia, que es nuestra fuente de poder para la gente de la humanidad. No lo digo para ofenderle, le digo para que crezcamos en el Señor. Ni a usted, ni a él, ni a nadie. Para que usted comprenda. Porque él dijo, yo no dije. Él dijo que Jesucristo es universal. Yo entiendo que Jesucristo es universal. Yo entiendo que Pedro es universal. Yo entiendo que nosotros todos somos universal. Pero Jesucristo es judío y no es romano. Pedro es judío y no es romano. Entonces en eso está confundido él. No entendí ni la pregunta ni la respuesta. Ni entendí su respuesta ni su pregunta. ¿Será que usted me quiere preguntar por qué el Papa está en Roma? No, entonces explíquese porque yo no entendí nada. Le explico nuevamente, le voy a explicar porque voy a ir más despacio. Él dijo dos cosas que la Biblia no dice. Él dijo que Jesucristo es universal y Pedro también, ¿sí? Eso dijo él, está grabado y lo van a ver el mundo entero, ¿entiende? Pero Jesucristo es judío y no es romano. Pedro es judío y no es romano. En ese es lo que nos agrega, nos dice eso. Nos aclara que la iglesia de Cristo sí es de los judíos, pero no es romano. Entonces yo entiendo que es universal Jesucristo, yo entiendo que Pedro es universal, pero no es judío. Eso no es romano, quiero decir. Amén. Saquen ustedes sus conclusiones porque yo no entendí. Me imagino que él quiere decir, que por qué Pedro está en Roma, porque la Iglesia Católica dice es romana. Porque no entiendo qué es lo que él dice, que Jesús era judío y no era romano. Jesús es universal y Pablo y Pedro y todos los apóstoles son universales. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje va a todas partes, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8 en adelante.
Si quiere, venga para acá. Venga para acá. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Pero Usted recibiréis, verá por qué, a pesar de que Cristo es judío y los apóstoles son judíos, por qué son universal. Escúchelo. pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Entonces los apóstoles, a pesar de que son judíos, ¿hasta dónde van a ir? Hasta lo último, también en Roma. Hasta lo último de la tierra. Por eso se llama católica universal. Buenas tardes. Yo creo que él se refiere al nombre de la Iglesia Católica. Católica, Apostólica y Romana. ¿No? Él dice que no, yo también pensé que era así, pero no, él dice que no. Pero entonces es simplemente, dejémoslo entonces ahí, porque si el hermano no tiene explicación, pues no podemos hacer más nada. Solamente cada quien saca sus conclusiones. Y verá que simplemente ellos traen 1 de Corintios, 1 de Timoteo 3:15, encontraron eso ahí, no saben ni de qué se trata, no saben que se trata de la iglesia de Jesucristo y no tienen el fundamento, sino para engañar a la gente, lo extraen de aquí y se ponen ese título aquí. Listo, y ya, soy la iglesia de Cristo. Así no es. Y luego cuando se le pide que explique, habla de una manera que nadie le entiende. Yo al menos no le entiendo. Pero vamos a darle chance entonces de que hable pues del anticristo. Hábleme pues del anticristo, que es el tema que usted trae preparado. Bueno, el tema que sí traje es el anticristo, pero yo no voy a empezar primero, que empiece Luis, ¿eh? Que él empiece primero, y vuelvo a decir que no salga de la Biblia y que él empiece. Bueno, él me pregunta a mí del anticristo y quiere que yo hable de primero. Le voy a dar el gusto. Yo bailo al ritmo que ellos toquen, eso no hay ningún problema. Yo soy un toro acostumbrado a torearme en cualquier plaza. Ajá. La Biblia no dice lo que los protestantes enseñan, que el anticristo es el Papa. Hoy yo quiero que le quede claro a usted y a todos los protestantes del mundo, y también a los católicos, que la Biblia sí habla del anticristo, pero que no habla de que el anticristo sea el Papa, como ellos enseñan. Y si usted no lo enseña, que el Papa es el anticristo, me perdona, pero los otros sí lo enseñan. Y vamos a ver qué va a decir él del anticristo. Como él me pide que no me salga de la Biblia, pues yo no me voy a salir de la Biblia. De la Reina Valera me la van a leer. De la Reina Valera. Vamos a ver qué dice del anticristo. Primero, primera de Juan 2:18. A ver, primera de San Juan, según primera de Juan 2:18. Escuche. Hijitos, ya es el último tiempo. Ajá. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Que el anticristo viene. Y todos ustedes son testigos que ese es el tema más importante de los protestantes. Que el anticristo viene y que es el Papa. Ya lo identificaron. ¿Sí? ¿Y cuántos católicos se han salido por eso? Porque el Papa es el anticristo. Y vamos a ver si lo escuchamos del labio de él. Ojalá y no se le ocurra. Viene el anticristo. ¿Hemos escuchado hablar del anticristo? Sí, por eso Juan dice, ya escucharon hablar que viene el anticristo. Siga. Así ahora han surgido muchos anticristos. Subrayen la palabra muchos anticristos. De modo que si este señor me dice que el anticristo es uno solo, ya no le creo. Porque la Biblia dice que no es uno. Que hablaron, que algunos enseñaron que el anticristo era uno y que era el Papa. Pero que aquí dice que no es uno, que son muchos anticristos. Y van a ver cómo se le devuelve la moneda a los protestantes. Porque ellos dicen el anticristo es uno y es el Papa. La Biblia al revés dice, no es uno, son muchos y son los protestantes. Ponga cuidado, póngale la lupa. Si no está en la Biblia, usted me va a decir mentiroso. Pero lo voy a mostrar con la Biblia. Repítalo de nuevo, de la Reina Valera. Hijitos,
ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ya no es uno, según la Biblia son muchos. Vamos a ver la característica para detectar si el anticristo es el Papa o son los protestantes. Vamos a ver, siga. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya no es uno, son muchos y ya conocemos que es el último tiempo porque han llegado muchos anticristos. Vamos a ver qué características da. En primer lugar, no es uno, o sea que ya no es el Papa, él no es el Papa. Son muchos. Siga. Salieron de nosotros. Ahí está la característica. Esos muchos que son anticristo, ¿de dónde salieron? Le pregunto a los que me están escuchando y a él mismo, ¿de dónde salieron los protestantes? De entre nosotros. ¿Saben cómo se llama el papá de los protestantes? Martín Lutero. ¿Qué era? Sacerdote de la Iglesia Católica, año 1520. Se salió y con él muchos se salieron de entre nosotros. Aquí entonces nos dice, es el Papa. El Papa no era evangélico y se salió y se metió a católico. No. Dice que no es uno. El Papa no se salió de la iglesia evangélica y se metió católico. Dice que son muchos y que se salieron de entre nosotros. Todos los protestantes han salido de la iglesia católica. Todavía los protestantes hoy día están llenando sus filas. ¿Con qué gente? Con católicos que se han salido de entre nosotros. Hago una pregunta. ¿Usted alguna vez fue católico? No. ¿Fue bautizado cuando niño chiquitico? En la iglesia católica no. ¿Su papá fue católico? No sé. ¿Su mamá fue católica? No lo sé. No le conviene saber nada ahorita. A él no le conviene. Porque si su mamá y su papá llegan a ser católicos, él se salió de entre nosotros, él es un anticristo. Y eso no le conviene que el mundo lo identifique. Porque él sigue diciendo que el anticristo es el Papa. Pero según la Biblia, aquí no nos caemos a mentiras. Aquí vamos a la verdad y lo que está escrito. Y si esto no está escrito, lo van a escuchar a él. Ustedes van mirando paso a paso. Porque aquí se trata de que la verdad brote. Y la mentira dura, la mentira de los protestantes dura hasta que salga la verdad. Hasta que los católicos sean capaces de sacar la verdad a flote. Para que el mundo entero se dé cuenta que los protestantes están engañados. No por maldad, porque este hermano no está engañado por maldad. Él no lo hace por maldad, sino porque lo engañaron. Y él jura que está en la verdad. Solamente que nadie se lo ha explicado. Pero si es un amante de la verdad, hoy va a ver que un sacerdote del Dios Altísimo, no un pastor mentiroso, le está mostrando con la Biblia qué es el anticristo. Otra vez, lo último que leyó. Salieron de nosotros. Salieron de nosotros. No se le olvide que el anticristo salió de entre nosotros. Siga. Pero no eran de los nuestros. Pero no eran verdaderos católicos. Siga. Porque si hubiesen sido de nosotros, Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. en castellano, ningún católico bien formado, verdadero católico, se mete a protestante. Jamás en la vida. Jamás. El que es verdadero católico nunca se sale de la iglesia católica. Se salen aquellos que están por allá de sinvergüenzas y que nunca viven su fe, que no conocen su fe, y entonces dicen, me meto en evangélico porque voy a cambiar de vida. Sí, conocí a Cristo, aleluya, me entregué a Cristo. Pero así no es. Salieron de entre nosotros, estaban con nosotros, no eran verdaderamente los nuestros. Siga. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y entonces esos son los anticristos. Cristo funda una iglesia. Esa iglesia tiene que durar hasta que venga Cristo.
¿Se acuerda de Mateo 28:20? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Se acuerda Pedro? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán. Esa iglesia dura hasta el final. Pero de esa iglesia tienen que salir los anticristos. Y muchos anticristos han salido. Y por eso nos damos cuenta que ya existen los anticristos. ¿Y qué es el anticristo? Aquel que se ha apartado de la iglesia de Cristo. Por eso está escrito en Lucas capítulo 10, versículo 16. Jesucristo mismo explicó cuando una persona se salía de la iglesia, no quería escuchar a los miembros de la iglesia, estaba en contra de Cristo, ya era un anticristo. ¿Qué es un anticristo? El que está en contra de Cristo. Escúchelo. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que vosotros oye, a mí me oye. Es el católico verdadero. Siga, que escucha a los apóstoles de Cristo. Ahora vamos cuando se convierte en anticristo. Escuche. Y el que a vosotros desecha, El que a vosotros desecha, el que desecha a la iglesia de Cristo, el que rechaza a los apóstoles de Cristo, a mí me desecha. se convierte en anticristo. A mí me desecha. ¿Qué es un anticristo? El que desecha a Cristo, el que desecha a la iglesia de Cristo, es un anticristo. ¿Y por qué nacen los anticristos? ¿Cuál es el motivo más grande para que un anticristo se salga de la iglesia? A pesar de que eran de los nuestros, eran cristianos evangélicos. ¿Pero qué se sale de seguir a Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Según dice San Juan, el mismo que habla del anticristo, Juan capítulo 6, del versículo 51, cuando él comienza a dictar el discurso solemne de Cristo, el discurso teológico sobre la Eucaristía, de Juan 6, 51 en adelante, dale. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo se entrega por la vida del mundo en un pedazo de pan. Siga. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? La gente que no conoce a Cristo, que no cree en Cristo, critican su discurso. Siga. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Entonces está mostrando aquí sobre el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida. Versículo, ahora pase al 60. Versículo 60. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos, ¿se acuerda que decía? Se dijo que venía un anticristo, pero no es uno, son muchos. Ahora escuche, muchos de sus discípulos, ¿de dónde salieron el anticristo? Eran de los nuestros. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. El anticristo no es capaz de aceptar las palabras duras de Cristo sobre la Eucaristía. No es capaz. Duras son estas palabras, siga. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Versículo 66. Y antes que lea el 66, sepa que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 6. Que si lo unimos, el 6, la señal del anticristo. Escúchela. 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se salieron de entre nosotros. ¿Quiénes son los anticristos? Los que eran de lo nuestro y se salieron de entre nosotros. Por eso está en el 6, que se echaron para atrás y ya no quisieron seguirlo porque no quisieron creer en la Eucaristía. ¿Por qué los protestantes se han salido de la iglesia? Porque no han querido creer en la Eucaristía. ¿En qué se han convertido? En anticristo. Eran de los nuestros y ahora se han salido de la iglesia. Y por eso usted verá que San Juan es el que habla del anticristo. Otra cita donde San Juan habla del anticristo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante.
Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, viene a hablarnos otra vez del anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, No creáis a todo protestante que diga que viene iluminado por el Espíritu. No creáis a todo espíritu. sino probad los espíritus. Probemos los espíritus. Eso es lo que estoy haciendo yo aquí con el hermano. Probando qué espíritu trae. Probar los espíritus. Si son de Dios, Si son de Dios. porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas, muchos anticristos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Siga. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, no cambia la doctrina, ponga cuidado, es de Dios. es de Dios. Cristo vino en carne, no anda diciendo que Cristo era un fantasma, que Cristo era una apariencia, no. El que confiese la verdad que los apóstoles transmitieron a través de la iglesia es de Dios. Siga. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Y todo espíritu que confiese que Jesucristo no ha venido en carne, es decir, inventa otra doctrina, no es, enseña otra cosa, no es de Jesucristo. no es de Jesucristo. Siga. No es de Jesucristo, ha venido en carne, no es de Dios. No, léame bien. Me echa a perder todo. Ajá. No es de Dios. No es de Dios. Y ahora escuche lo que viene. Paren la oreja. Y este es el espíritu del anticristo, Ese es el espíritu del anticristo. Aquel que cambia la doctrina. La doctrina de los apóstoles, la doctrina de la iglesia, es que Jesucristo vino en carne. Viene otro, habla de Jesucristo, pero de otra manera. Jesucristo no vino en carne. Jesucristo vino como un fantasma. Está cambiando la doctrina. Todo el que venga cambiando la doctrina pasa a ser un anticristo. Siga. el cual vosotros habéis oído que viene, El cual ustedes han escuchado que viene. El anticristo. Siga. Y no es uno, sino muchos. Siga. y que ahora ya está en el mundo. Y ya está en el mundo. Ustedes los conocen, los protestantes. Siga. Hijitos, Hijitos. vosotros sois de Dios Vosotros sois de Dios. Siga. y lo habéis vencido, Y lo habéis vencido. porque mayor es el que está en vosotros Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. que el que está en el mundo. No le tengan miedo a los protestantes. Porque mayor es el Espíritu de Dios que está con nosotros que el que está con ellos. Siga. Ellos son del mundo, Ellos son del mundo. por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y por eso el mundo los oye. Y escuche lo que viene. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios y venimos desde la fundación de Cristo. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El mundo entero está siguiendo y dándose cuenta. Siga. El que no es de Dios no nos oye. Nos maldice más bien. Siga. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que escucha a los apóstoles de Cristo y no cambia la doctrina, ese es de Dios, tiene el Espíritu de Dios. El que cambia la doctrina y no escucha a los apóstoles de Cristo, es el anticristo. Por eso Gálatas 1:6 en adelante, Pablo viene a advertir contra esa gente. Y nos viene a decir, tengan cuidado con esa gente, porque ya están en el mundo. ¿Qué vamos a hacer cuando nos lo encontremos? Escúchelo. Gálatas 1:6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mire, estoy tan sorprendido que se alejen del que los llamó, se alejen de Dios que los llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. Cuando un protestante sigue un evangelio diferente, se aleja de Dios que los llamó por la gracia de Cristo. Cuando un católico se sale de la doctrina de Cristo, de la iglesia de Cristo, se aleja de Dios para meterse a evangélico, para seguir otro evangelio. Ese es el anticristo. Pongan cuidado lo que sigue. No es que haya otro, Y no es que haya otro evangelio. Ellos tienen la misma Biblia que nosotros, nos robaron la Biblia. Solo que le quitaron 7 libros. Siga. sino que hay algunos Sino que hay algunos que os perturban que los perturban y quieren pervertir
el evangelio de Cristo. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y por eso el Padre Toro no quiere que perturben el evangelio de Cristo, que cambie el evangelio de Cristo. No es pelear, se trata de demostrar que no deben cambiar el evangelio de Cristo. Siga. Mas si aún nosotros, Martín Lutero, que era de los nuestros. Por eso el anticristo salió de entre nosotros. Y el anticristo sigue saliendo anticristo de entre nosotros. Pero aunque uno de nosotros, o un ángel del cielo, o un ángel del cielo, os anuncie otro evangelio, como Martín Lutero, que era de los nuestros, y anunció otro evangelio, del que les hemos anunciado, distinto del que se ha anunciado de que Cristo fundó la iglesia hasta ahora, sea anatema. Anatema significa maldito. Sea maldito, se convierte en anticristo. Siga. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio, No dice, si alguien le predica diferente evangelio, váyase con él. ¡Ay, qué novedoso! ¡Qué maravilloso! Dice, no, tenga cuidado, dale. si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea maldito. O sea que San Pablo también dice que el anticristo trae el evangelio, pero distinto. Y sea maldito. Y San Juan, segunda carta de Juan, el único capítulo que tiene, versículo del 9 en adelante, usted verá cómo dice San Juan, ese que habla del anticristo, y dice que salieron de entre nosotros y que andan enseñando otras cosas. Escuchen lo que dice, segunda de Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, Aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, se extravía, se mete a evangélico, a testigo de Jehová, ¿cómo es? Columna, la iglesia, columna y fundamento de la verdad, o cualquiera de esas, no tiene a Dios. no tiene a Dios, aunque se llamen cristianos evangélicos, no tiene a Dios, se extraviaron. Otra vez, repítalo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, Se sale. ¿Se acuerda quién es el anticristo? El que se era de los nuestros y se salió. Otra vez. cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, El anticristo es el que no persevera en la doctrina de Cristo y se sale, se convierte en anticristo. ¿Qué pasa? no tiene a Dios. No tiene a Dios, se convirtió en un anticristo. Siga. El que persevera en la doctrina de Cristo, El que se mantiene en la iglesia de Cristo, en la doctrina de Cristo y no se sale, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ese sí tiene al Padre y al Hijo. Siga. Si alguno viene a vosotros Si alguno viene a vosotros, llámese testigo pentecostal, evangélico, como se llame, y no trae esta y doctrina, no trae esta doctrina, no lo recibáis en su casa. los anticristos no hay que recibirlos en la casa, como dicen algunos católicos. Eso es lo mismo. Hay que recibirlos, eso es lo mismo. Al fin y al cabo es la misma Biblia, es el mismo Dios. No digan mentiras, eso está prohibido en la Biblia. Que a usted le enseñaron otra cosa, sin Biblia, eso es problema suyo. Pero para eso Dios le permite que hoy escuche esta enseñanza fundamentada en la Biblia. Si alguien, ¿cómo traes? Si alguien no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viniere a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. No lo recibáis en casa. Usted ya puede recibir la orden del jefe de la renovación carismática o del cursillista o del legionario. Decirle, sí lo reciba en la casa. Usted verá quién le hace caso, a la palabra de Dios o a ese sinvergüenza que ni siquiera sabe dónde está parado. Siga. Ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Es un pecado, es cómplice. Ahí está lo que dice el anticristo. Y para no alargarme, voy a darle chance al hermano. Y pongan la lupa en cada palabra y en cada cita que él va a dar para que me demuestre que es el Papa. Bueno, he escuchado atentamente lo que él dijo. Sé que, como le digo, con el respeto que él se merece como cualquier persona. Escucho, pero él, no sé si usted escuchó, no lo digo por mal, él dijo que el anticristo es lo que traen diferente doctrina. Acá no dice eso. ¿Por qué no dice? Fíjese, acá primeramente tenemos que entender nosotros, en el capítulo 2 de Juan 18, dice, hijito, ya es el último tiempo, según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es
último tiempo. Así, escuche bien. Entonces, yo sé, yo conozco, acá lo que me está enseñando, es lo que él no quiere enseñar. Acá dice la palabra, subrayo la palabra que dice anti. Entonces, a mí no me está hablando, acá no está hablando ni a él ni a nadie, está hablando de la doctrina del Señor. Está hablando de la palabra anti. ¿Sí? Anti es en contra de Jesucristo. ¿Entiendes? Anti es en contra de Jesucristo. No dice en contra de la doctrina. En contra de Jesucristo. Entonces, cuando es en contra de Jesucristo, yo tengo que entender lo que me está enseñando acá en la Biblia es la persona que no reconoce que Jesucristo nació, vino en carne o nació a través de la Virgen María, que dice que solamente nació de José y María, una persona común y corriente. Eso es el anticristo que se pone en contra de Jesucristo, no en contra de la doctrina de Cristo. Eso es lo que él nos enseña. Entonces, acá, por eso dice, salió mucho anticristo. Está hablando de que la persona se pone en contra de Jesucristo, no le acepta a Jesucristo, no le recibe como Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que está diciendo aquí. No está diciendo en contra de la doctrina ni contra de nadie. ¿Cómo yo tengo que conocerle al anticristo? Y él dijo, y está grabado, que él dice que yo iba a decir algo, yo no voy a decir, porque conozco la palabra de Dios. Yo no voy a decir que el Papa es anticristo, no voy a decir, ¿por qué? Pues acá me está enseñando una persona que rechaza a Jesucristo. No que rechaza, una persona que nosotros no rechazamos a Jesucristo. Nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y salvador personal de nuestra vida. Creemos en Jesucristo, que Él vino y murió por nosotros. Entonces, al yo creer en Jesucristo, yo no soy anticristo. El anticristo es el que rechaza a Jesucristo y no le reconoce, simplemente es un nombre común y corriente para las personas. Eso ahí dice que hay mucho anticristo. A eso se refiere. Si usted cree en Jesucristo, que nació de la Virgen María, pues nadie es anticristo. Solamente aquella persona que rechaza a Jesucristo, no le reconoce como Dios. Ese es el anticristo. Eso me dice a mí, le dice a él y le dice a usted. No le está hablando de la doctrina. Me está enseñando la palabra de Dios cómo yo conozco al anticristo, a la persona que no reconoce a Jesucristo, que no reconoce como su Salvador y personal de su vida, que nació a través de la Virgen María, a través del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, iglesia del Señor, esa es la persona que yo puedo conocer, que tú puedes conocer exactamente que es un anticristo. Pero no está diciendo, esto no nos está diciendo lo que él dice. Claramente dice, yo reconozco a Jesucristo como todos los evangélicos conocemos a Jesucristo como nuestro único salvador personal de nuestra vida. Por eso aceptamos, todos los evangelios aceptamos y no somos anticristos. Por eso, esto es lo que enseña la palabra. No está diciendo, él creía que yo iba a hacer algo. No. ¿Cómo yo voy a hablar contra el Papa si él no es? ¿Cómo voy a hablar contra usted? ¿Cómo voy a hablar contra usted? ¿O cómo yo voy a hablar contra él? Si yo sé que no es. Si la Biblia me enseña que el anticristo me dice a mí cómo yo puedo reconocer a una persona que es anticristo. Pero no está diciendo sobre la doctrina, no está diciendo sobre los evangelios, no está diciendo. Solamente me enseña la Biblia a través del apóstol Juan a que yo reconozca, a que usted reconozca un anticristo como es la persona. Eso es todo. Y por eso dice en el 4, donde el mismo leyó, él dijo, probar los espíritus. Probar los espíritus. Todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne, ese es de Dios. Yo confieso que Jesucristo vino en carne. Todos los cristianos evangélicos confesamos que Jesucristo nos lo aceptamos como nuestro único y salvador personal de nuestra vida. Entonces, Él queda delante del mundo, lo que la Biblia no dice. Le voy a demostrar que lo que yo dije está en la Biblia, con capítulos y versículos. Y si usted quiere, lo puede buscar usted mismo. Y verá que él solamente agarró un capítulo y un versículo y más nada. Lo demás fueron palabras que se las lleva el viento. Palabras de él, pero no palabras de Dios. Una sola cita dio, está grabado. Y a eso que él habló, esa es palabra de Dios. Pero las muchas citas que yo le di y las que le voy a dar, no es palabra de Dios porque no la dice él. Pero para que él se coma las palabras que dijo, le voy a demostrar que el anticristo está en contra de la doctrina. Así. Doctrina. Y lo va a leer textualmente. Y si quiere usted lo lee. Va.
dice que no, y yo digo que sí. Si digo que sí, tengo los pelos en la mano. El gato es blanco porque es blanco y le tengo los pelos en la mano. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, de la suya. Usted me lo va a leer a ver si el gato es blanco o no. Porque aquí así se le tapa la boca a los evangélicos que anden engañando a la gente. Escuche. Primera de Timoteo 4, 1 en adelante. San Juan dice, ¿sabían que vendría el anticristo? Muchos, estamos, hijitos míos, estamos en los últimos tiempos. Y se dijo que en los últimos tiempos vendría el anticristo. ¿Se acuerdan? Habló de los últimos tiempos. Si quiere, recuérdaselo. Recuérdaselo mientras que él busca aquí. Recuérdaselo primero de Juan capítulo 2, versículo 18. Para que ustedes relacionen y vean que el anticristo es el que cambia las doctrinas y que viene en los últimos tiempos. Escuche. Hijos míos, Hijos míos, estamos en la última hora. en la última hora, en los últimos tiempos. Han oído que iba a venir un anticristo. Entonces, en los últimos tiempos, en la última hora, ahora miren lo que dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4, 1 en adelante. Léalo usted mismo, para que usted mismo por sus propios ojos lo lea. Léalo, yo le pongo el micrófono. Voy a leer ahí, pero ahí no. No, pero vamos, si no está, la gente no necesita que usted le diga que no está. Ellos se van a dar cuenta que no está. Pero si está, se dan cuenta que usted dijo mentiras. Escuche. Yo leo, pero le quiero decir que esto no tiene nada que ver con eso, es lo que él me quiere decir. No tiene nada que ver con eso. Vamos a ver si no tiene nada que ver. Acá habla de doctrina. Léalo. Acá dice la predicación de la apostasía. Léalo. Dice, pero el Espíritu dice claramente, dice que los posteriores tiempos, Que en los últimos tiempos, hijos míos, ¿se acuerdan? Se había dicho que en los últimos tiempos vendría el anticristo. Aquí Pablo dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos, igual que Juan. ¿Qué pasa en los últimos tiempos? dice en el último tiempo, algunos apostatarán de la fe. ¿Algunos qué? Apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Eran de los nuestros y se salieron los anticristos, ¿de acuerdo? Apostataron de la fe. Siga. Dice, apostatarán algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Y qué? ¿Y qué? Doctrina de demonios. ¿Se está hablando de doctrina o no? Doctrina de demonio. El anticristo trae una doctrina de demonio. Entonces sí se habla de la doctrina. Que él dice que no es la doctrina. Mis respetos. Que me lo compruebe con la Biblia. Y le voy a seguir mostrando que se refiere, y no lo voy a poner a leer más a él para que no sufra. Búsquemelo usted de la primera de la Reina Valera. Y le voy a mostrar, no una cita, no una, ni dos. Le voy a mostrar varias para que él más nunca vuelva a decir que el anticristo no se refiere a la doctrina. Sí se refiere a la doctrina. Entonces aquí está hablando de que en los últimos, el Espíritu Santo dice claramente, en los últimos tiempos algunos van a apostatar, eran de los nuestros y salieron. Y para seguir doctrinas diabólicas, rechazan la doctrina de Cristo y vienen con doctrinas diabólicas. Él dice, no, es que reconoce que Cristo es el Señor, que confiese que con sus labios que Cristo es el Señor y será salvo. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. De la Reina Valera, por favor, me la lee. Para que ustedes vean que no es como él dice, que basta con que diga, yo soy de Cristo, yo pertenezco a Cristo y ya soy salvo, y no se refiere a la doctrina. Ya van a ver que no, eso no es verdad. Escuchémoslo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Siga, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. siga. Muchos me dirán en aquel día, Muchos me dirán en aquel día, como él dice ahorita, yo creo en Cristo, aleluya, yo predico a Cristo, dale. Señor, Señor. Ya reconocen a Jesús con sus labios, Señor, Señor. Creen que Él es el Señor. Siga. No profetizamos en tu nombre, Profetizaba en el nombre del Señor. Siga. y en tu nombre no echamos fuera demonios, Creían en Cristo y expulsaban demonios. Siga. y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hacen muchos milagros. ¿Y ahora qué le dice Cristo? Sí, vengan, benditos de mi Padre. Vamos a ver. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de la maldad. Anticristos. Aunque confiesen con su labio que Cristo es el Señor, no se trata de decir Cristo es el Señor. Por eso ustedes verán que Lucas capítulo 6, versículo 46 dice,
¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo mando, mi doctrina, lo que yo mando, lo que yo enseñé, la doctrina que Él mandó. Léalo, Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El anticristo no hace lo que Jesús manda, pero es capaz de decir que Cristo es el Señor. Viene en el nombre del Señor, diciendo que cree en Cristo, que Cristo es su Salvador. Así engañan. Si no dicen que Cristo es su Señor, no pueden engañar a nadie. Pero por eso ustedes verán que Pablo es muy claro y le escribe en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Escuche, para que se den cuenta cómo le advierte a los católicos, a los cristianos, a los creyentes. Pablo sabe que hay gente que anda engañando, que anda metiendo doctrinas falsas. Escuche, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿De qué está hablando? De doctrina. No deben enseñar diferente doctrina. El que enseña doctrina distinta es un anticristo. Ponga cuidado. Otra vez, repítalo. Como te rogué que te quedaras en Está leyendo la Reina Valera, ¿verdad? Sí. Para que él no me diga que no dice la Biblia Reina Valera. Sí. Otra vez. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hay que enseñarle a la gente que no deben enseñar diferente doctrina, porque se sale de la iglesia y se convierte en anticristo. Porque así está escrito, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a renegar de la fe para seguir doctrinas diabólicas. Entonces sí se trata de doctrina. Por eso Cristo dijo, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, doctrina, enseñanza. Ahora, siga, repítalo y sigue. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Los católicos debemos enseñarle a todos los miembros de la iglesia que no se deben enseñar otras doctrinas, que no es lo mismo. Aquel católico que repita que es lo mismo no ha escuchado lo que dice Pablo, repítalo. Para que mandases a algunos. Hay que mandarle a algunos católicos que todavía andan diciendo que eso es lo mismo. Hay que mandarles, ordenarles que no enseñen diferente doctrina. Que eso no es correcto, que no se debe enseñar diferente doctrina, que los testigos de Jehová tienen una doctrina distinta, que los pentecostales tienen otra doctrina, que los evangélicos tienen otra doctrina, que los adventistas tienen otra doctrina, que los mormones tienen otra doctrina, que los de la iglesia, fundamento y columna de la verdad, tienen otra doctrina. Y eso no se puede enseñar. Ay del católico que enseñe que eso es lo mismo. Ignorante, desconocedor de las escrituras, y está metido dentro de la iglesia y es un cuchillo para la misma iglesia. Está haciendo estorbo dentro de la iglesia y no permite que la doctrina de Cristo avance, y está permitiendo que vayan a los cultos protestantes donde hay doctrina distinta, para que sepan que sí es doctrina distinta. Para los testigos de Jehová, la Eucaristía es Satanás. Para nosotros los católicos, la Eucaristía es Dios, doctrina distinta. Para los pentecostales unidos, la Santísima Trinidad es el diablo. Para nosotros es Dios. Doctrina distinta. ¿Y cómo usted se atreve a decir que es lo mismo? Les pongo un ejemplo para que me entiendan. Repítalo y sigue. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. Ni presten atención a fábulas. No, es que mi pastor tal cosa, es que encontró con el Espíritu, es que el Espíritu le iluminó, es que un ángel le iluminó, es que le dijo, Petronilo, funda una iglesia y póngale 1 de Timoteo 3:15, la iglesia columna y base de la verdad. No crean en fábulas. Fábulas porque no tienen cómo comprobarlo. ¿Cuándo es una fábula? Cuando usted no puede comprobar que sea cierto. Son fábulas. Que él me compruebe dónde estaba su iglesia hace 1000 años, hace 100 años, hace 80 años. ¿Dónde estaba su iglesia? Fábulas, inventadas. Siga. Y genealogías interminables. Genealogías interminables, escuche lo que viene. Que acarrean disputas. Que acarrean disputas. Más bien
que edificación de Dios que es por fe. En vez de los protestantes ayudar a edificar la iglesia de Dios, lo que hace es crear disputas. Uno enseña una cosa, otro enseña otra y otro otra. Y escuchen lo que viene, paren la oreja. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento El propósito de este mandamiento, escuche el propósito, por favor. El propósito de este mandamiento, que es el mismo que yo vengo predicando, escúchelo. ¿Por qué lo hago? es el amor nacido de corazón limpio. Es sobre todo el amor que tengo para que ustedes no se vayan tras las sectas, tras doctrinas diabólicas, tras los anticristos. Es un amor para que no se vayan, se salgan de la iglesia convirtiéndose en anticristo. Eso viene del amor profundo. Siga. Y de buena Y conciencia. de buena conciencia, lo hago no por maldad. Yo no le estoy predicando a él por maldad, ni le estoy predicando a los protestantes por maldad. Lo hago de buena conciencia, porque quiero que conozcan la verdad, para que miren cómo los engañaron. Siga. Y de fe no fingida. Y de una fe no fingida. Porque lo que yo les estoy diciendo, tengo fundamentos bíblicos. El gato es blanco, tengo los pelos en las manos. No es una fe fingida. No es para engañarles, no es para... Es una fe fundamentada. Fingida no, fundamentada. Y el católico tiene que tener una fe fundamentada, no una fe fingida. Dice ser católico, pero escucha a los protestantes el que le llegue. Dice ser católico, pero dice que todo es igual, que eso es lo mismo. Es una fe fingida, es una fe infiel, es una fe mentirosa, es una fe que aparenta, pero no es real. Debe ser una fe fingida, no una fe fingida, tiene que ser una fe sincera. Y cuando uno tiene una fe sincera, dice, no deben estar enseñando otras doctrinas, no tienen que estar yendo a otras doctrinas. Y escuche qué pasa cuando las personas escuchan esa doctrina y se van a esas doctrinas. Pongan cuidado. De las cuales cosas, desviándose algunos, Desviándose, así como tenemos al hermano sin que se dé cuenta, solamente no por maldad, porque lo engañaron. Otra vez, de las cuales cosas, desviándose algunos, desviándose como él, ¿qué pasa? se apartaron a vana palabrería. Se apartaron y ustedes vieron, ¿a qué? A vana A vanas palabrería. palabrerías, porque no tienen fundamentos bíblicos. Es lo que a ellos les viene en la cabeza, es lo que ellos quieren decir, vanas palabrerías. Y escuchen lo que viene. Queriendo ser doctores de la ley, Creyendo ser doctores de la ley, aquí está el mejor ejemplo. sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así le pasa a todos los protestantes que andan con doctrinas falsas, engañando a la gente, sin entender lo que dicen, lo que afirman, y creyendo ser doctores de la ley, que conocen mucho la Biblia. A mí no me engañan, yo también conozco de Biblia. Y que viene a decirme, que eso no está en la Biblia. Sí, se lo compruebo. ¿Por qué no me comprueba a mí con la Biblia? Porque no tienen fundamento. A ellos simplemente le enseñaron, aprendes esta cita y restregues al católico en la cara. Y el católico dice, uy, eso sí saben de Biblia. Puras mentiras. Véanlo. Eso no es verdad. Eso es un engaño, es una falsedad. ¿Y cuántos católicos están ciegos y dicen, ay, es que los evangélicos saben muchísimo? No. Y escuche cómo dice Pablo, ahora en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 en adelante, para que ustedes vean cómo dice Pablo, sobre esa doctrina, que él dice que no es sobre la doctrina, y si no es sobre la doctrina, ¿por qué Juan habla de la doctrina? ¿Por qué Pablo habla de la doctrina? ¿Por qué Jesús dice, por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Dale. Si alguno enseña otra cosa Si alguno enseña otra cosa, como lo está haciendo este hermano que está enseñando otra cosa, y si algo- no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina, las palabras, doctrina, enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina, otra vez, y a la... no, otra vez, no, de nuevo. Si alguno enseña otra cosa, Ve que él dice que el anticristo no trae otra doctrina, que eso es mentira, que eso es invento mío. Ve que tengo los pelos en la mano, véalo, repítalo. si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Se salieron de entre nosotros, siga. y a la doctrina, Ahí está escrito en la Reina Valera, doctrina, siga. que es conforme a la piedad. Que es conforme a la piedad. ¿Qué pasa cuando esa persona no se aferra a la doctrina y dice que no, que la doctrina no importa? Tanto católicos como protestantes, oiga lo que viene. Está envanecido Está envanecido
nada sabe nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Para la muestra, un botón. Entonces, eso está escrito en la Biblia. Pero ¿hasta cuándo los católicos no lo vamos a descubrir? ¿Hasta cuándo los protestantes están engañando a los católicos con la mentira que eso está en la Biblia, pero sin poderla comprobar? Nosotros tenemos la verdad y tenemos las pruebas. Lo que nos falta es estudiar, perezosos. Lo que nos falta es comenzar a prepararnos. Porque le tenemos miedo a los protestantes pensando que ellos saben muchísimo. No, que vengan, que vengan. Tráiganse los pastores, invítenlos, que vengan. Hermanos, le llegó la hora cero a los protestantes. Llegó el momento en que conozcan la verdad. Llegó el momento en que el mundo entero sepa que la única y verdadera iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. Que no hay más. Que esa iglesia hizo la Biblia, incluso la Biblia que tienen los protestantes. No la hizo ningún pastor protestante, la hizo el Papa San Damaso I en el año 382, Papa de la Iglesia Católica. Y ellos creen que es palabra de Dios porque la Iglesia Católica se los dijo. Tenemos los restos de los apóstoles, que los protestantes no tienen ni siquiera una tumba de los apóstoles, toda la tenemos en la Iglesia Católica. Tenemos los restos de los apóstoles. Tenemos templos de más de 1000 años. Que me muestre este hermano un templo de la iglesia de Primera de Timoteo 3:15, fundamento y base de la verdad, que tenga al menos 100 años. Lo reto. Le puedo comprobar que nosotros los católicos orgullosamente vayan a Roma. Yo fui a Roma. Vayan, me llevé una sorpresa. Ese templo, parece que fuera evangélico. No, es católico, tiene 1000 años. Los evangélicos no tienen, hasta ahora llevan 500 años los que nacieron con Martín Lutero. Fui al primer templo de los cristianos, año 327. El primer templo. Y lo tiene la Iglesia Católica. Y ha sido siempre de la Iglesia Católica. Que me muestren ellos con constancia. Mire, venimos de Cristo. Tenemos un templo que tiene 1000 años. No le pido más. Un templo que tenga 1000 años en cualquier parte del mundo. Eso no existe para los protestantes. La Iglesia Católica tiene muchos. Pero entonces ellos vienen a decir, ay, somos de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. Nacieron ayer y son la Iglesia de Cristo. Si tiene alguna cosita que decir, dígalo, porque ya es hora de que nos vayamos. Bueno, le he escuchado atentamente nuevamente. Mire, él dijo, no, hay una iglesia que tenga 1000 años. Escuche bien, eso va a quedar grabado ahí. Yo le digo que ni la Iglesia Católica, el templo físico no va a haber porque no va a aguantar. Lo mismo que hacen los oficiales albañiles, sabe que no puede aguantar un templo físico de pared. Por eso hacen, ¿me entiendes? Entonces, vemos en Juan capítulo 2, verso 19, donde él lee, fíjese lo que dice. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ve, aquí dice, no eran de nosotros, y Luis Toro dice que eran de nosotros, y cuando la Biblia no dice eso. No, pero la Biblia dice, no eran de nosotros. Él dice, era de nosotros, cuando le dice, salieron de nosotros, pero no era. La Biblia dice, no eran de nosotros. Claramente. Ahora, cualquiera puede salir de cualquier lado, pero no era. Cualquiera puede salir de su familia, pero no era, no de su familia, no de su hijo. Entonces, él dice, eran de nosotros. La palabra dice, no eran de nosotros. Eso se encuentra ahí en tu Biblia, está clarito. Ahí eso va a quedar grabado ahí, en lo que él mismo dijo eso. Salieron de nosotros. Pero eran de nosotros, y la Biblia dice, no eran de nosotros. Eso dice la Biblia, usted lo puede comprobar en su Biblia. Yo no lo estoy diciendo, él dijo que eran de nuestro o de él, pero la Biblia dice claramente, no era de nosotros. Salieron, pero no era. Él dice que es. Entonces, con esto
como le digo, salir no significa que esté en la iglesia. No significa que esté siguiendo a la misma iglesia. Una cosa es salir, otra cosa es ser de la iglesia. No es lo mismo. Sí, puede salir, puede entrar, pero no tiene nada que ver con la iglesia. Por eso dice, así que esto es hasta aquí, gracias al Señor. Es lo que él dice, eso que grababa ahí, yo no lo dije, él dijo. La Biblia dice claramente, no eran de nosotros, eso lo dice la palabra de Dios, yo no lo digo. El apóstol Juan dice eso, yo no lo digo. Bueno, yo quiero decirles algo. Yo sé que a muchas personas no les gusta lo que yo hago. Les pido perdón. Pero sí les gusta lo que hacen los protestantes. Los protestantes andan engañando a la gente. Y eso sí les gusta a los católicos. Pero que venga un sacerdote y le demuestre que le enseñaron mentiras, que ellos no tienen la culpa. Ciertamente, hermanos, no tienen la culpa. Y vean ustedes la sencillez, un corazón tierno, un corazón amoroso, un hombre que busca de Dios, que quiere leer las escrituras, pero que lo agarró un falso profeta y le enseñó unas cuantas mentiras. Y él, sin darse cuenta, él comienza a enseñar las mismas mentiras que le enseñaron a él. Y está convencido que está en lo cierto. Y ningún católico es capaz de decirle, está engañado, para no herirlo, porque no se sientan mal. ¿Cree que eso es obra de caridad? ¿Quiere decir algo? Bien. ¿Ah? Ah, no, pero con audio, porque tiene que quedar grabado, si no, no lo permiso. Ah, bueno. Bueno, soy Daniel Lucy. Con todo respeto al amigo. Pregunta al padre Daniel, yo lo que siempre dije. A mis hijos se lo digo lo mismo, que tengo un hijo ahí, que estudia, que lee la Biblia. Le dije, leer la Biblia es una cosa. Interpretar la Biblia es otra cosa. Soy un gente de campo que vivo laburando. Y amigo, con todo respeto, para leer eso, tiene que ser muy sagrado lo que uno lee es una cosa. Lo que dice la Biblia es otra cosa. Hay que saber interpretarlo. ¿Cuántos años de estudio tiene teología? Teología quiere decir saber interpretar la Biblia. Escúcheme, yo no puedo salir. Leerla, la leo. En alguien yo le digo a mi hijo, cuando tenés alguna cosa, agarrar y preguntarle al padre que sabe que él lo estudió la Biblia. Y usted, amigo, con todo respeto, pastor evangélico, sí se lo digo, le digo, los pastores evangélicos son cualquiera pastores, pero no saben interpretar una Biblia. Entonces, a lo que nosotros, a los católicos, nos quieren sacar de nuestra religión y llevarlo a ustedes con un argumento, como dijo el padre, ¿me entiende? Con todo respeto. A ustedes se lo dijo lo mismo, yo a lo mejor le doy porque a lo mejor tengo labia, pregunta al padre Daniel por ahí, ahora le haría lo mismo que él, leo una Biblia y soy pastor evangélico. No es así. Para ser como usted dijo, venimos un solo Cristo, venimos un solo Papa. Es así, nada más. Gracias, muchas gracias. Y termino la idea. Gracias al hermano. Si los católicos tuviéramos presente eso, nunca nos engañarían los protestantes, nunca. Pero déjenme terminar la idea, queridos hermanos. Miren, no es culpa de él. Díganme ustedes que están viendo este encuentro, ¿no les da dolor ver cómo han engañado a un pobre hermano como este? Porque tiene un corazón dócil, porque tiene un corazón que busca a Dios, porque tiene buenos sentimientos, y que lo agarren estos sinvergüenzas, falsos pastores, y les lleven por malos caminos y le enseñen falsas doctrinas. ¿No le duele nada? ¿No sienten nada? Entonces, ¿por qué nosotros no somos capaces de despertar ese sentimiento de ser lo apostólico? ¿Por qué no nos importa la salvación de las almas? ¿Por qué no nos importa ver cuántos hermanos se los están llevando los protestantes con doctrinas diabólicas, a meternos al anticristo, y ustedes no hacen nada y creen que eso es normal y que eso es bueno? Y se ponen bravos cuando un sacerdote viene a ayudarles a mostrarles la verdad. Pero dicen, no, ¿por qué no se ponen bravos con esos pastores que andan engañando a la gente? Ah, no, porque yo tomo café, puede decir un cura o un obispo, yo tomo café o tomo cerveza con ellos y no pasa nada. Es que el pastor nunca va a atacar el lobo nunca va a atacar al pastor, va a atacar a las ovejas. ¿Y por qué no nos preocupamos por las ovejas? ¿Por qué? ¿Cuánta gente está siendo engañada? Y de paso, católicos que están en contra de este trabajo. Y todos están viendo cómo han engañado a este pobre hombre.
que merece respeto y que merece amor y ternura, que merece una mano amiga que le tiendan, alguien que le enseñe y le diga, mira cómo te engañaron en esto. Caramba, Dios mío santo. Entonces, ¿dónde están los apóstoles de Cristo? Eso que Jesucristo mandó a predicar, vayan, enseñen lo que yo les he enseñado. ¿Dónde están? Hace falta el fuego de Cristo. Recibirán la fuerza del Espíritu. Serán mis testigos en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Colombia, en todas partes, entre los confines del mundo. ¿Dónde están esos apóstoles de Cristo? ¿Están dormidos? ¿Hasta cuándo? Hermanos, yo le llamo a la reflexión a ustedes que me están escuchando, porque sé que muchos no me escuchan y no me quieren escuchar, porque dicen que yo hago pelea con los evangélicos y no estoy peleando con él. Solamente le estoy mostrando que lo engañaron, por si él quiere darse cuenta y para que ustedes lo vean. Y que si ustedes no se preparan, los próximos engañados van a ser ustedes, sus hijos. ¿Y qué van a hacer? Tenemos la verdad. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La iglesia es columna y base de la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y el diablo es padre de toda mentira. ¿Por qué? ¿De qué bando nos vamos a ir? ¿De la verdad o de la mentira? ¿A quién vamos a apoyar? ¿A los apóstoles de Cristo o a los protestantes? ¿A quién vamos a apoyar? Tenemos que identificarnos con algún grupo. A mí no me importa nada que haya gente dentro de la Iglesia Católica que no le importe la apologética, que odie la apologética. Pero vean cuál es mi trabajo. Para que cuando hablen mal del cura Toro o hablen mal de la apologética, ustedes sepan y vean, digan, oye, pero es que es malo ayudar a ver a una persona que está en un error, sacarlo de un error. Si Santiago 5, y con esto termino, 19 dice, Santiago 5, 19 dice, una promesa para ustedes y para mí. De la Reina Valera, léala. No, léala. Ah. Hermanos, católicos, oigan. Si alguno de entre vosotros Si algún católico se ha extraviado de la verdad, se ha extraviado de la verdad metiéndose a protestante, porque lo engañaron esos falsos profetas, y alguno le hace volver, y un católico lo hace volver a la iglesia, sepa que el que sepa, no, quédese ahí. Otra vez. Sepan. Otra vez. Sepan. Por última vez. Sepan los católicos, sépanlo. ¿Por qué lo hago? ¿Saben por qué lo hago? Sépanlo. Que el que haga volver al pecador, que traiga de nuevo a la iglesia a ese pecador, salirse de la verdad es un pecado, como robar es un pecado, como matar es un pecado, como el cometer adulterio o fornicación es un pecado, salirse de la verdad es un pecado de apostasía. Sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, pongan cuidado por qué lo hago. Pongan cuidado, porque tenemos que amar la apologética. Pongan cuidado. salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma. ¿Y por qué ustedes no buscan salvar almas? ¿Por qué están metidos en la iglesia, en los grupos de apostolado y no buscan salvar almas? Si el buen pastor deja las 99 y va a buscar la oveja perdida. Si hace una fiesta cuando la encuentra. ¿Cuándo van a cumplir el evangelio de Jesucristo? ¿O van a pasar todo el tiempo llenando las bancas, calentando las bancas y no hacen nada? Salva un alma. Otra vez, repítalo. Salva un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Y Dios te va a perdonar muchos pecados por esa obra maravillosa de caridad. No enseña la iglesia que la caridad, obras de caridad, enseñar al que no sabe, darle un consejo que no necesita, corregir a la persona que se ha equivocado. ¿No lo enseña la Santa Madre Iglesia que son obras de caridad? ¿Y cuándo vas a practicar las obras de caridad? Entonces es necesario, hermanos, que reflexionemos. Padre, ¿usted está bravo? No, estoy adolorido de ver cuántos católicos dormidos. Me duele el alma, me duele el corazón de ver a cuántos hermanos sencillos, humildes, que buscan a Dios, que aman a Dios, los están engañando, los están confundiendo y ustedes no hacen nada.
No les cuesta nada con agarrar en YouTube Padre Luis Toro y agarrar un video y mandárselo a los evangélicos. No les cuesta nada. ¿Por qué no lo hace? Ah, que se molestan. ¿Y por qué no agarra y se lo pasa a sus familiares? ¿Por qué no le da siquiera me gusta? No hacen nada. Aprovecho de decirle, este video ya está montado en YouTube. Sí, Benjamín, está montado en YouTube. Ahorita usted puede llegar a su casa, búsquelo y pásenselo a sus familiares. Dale me gusta, suscríbense, apoyen la obra que estamos realizando. Yo estoy tratando de dar mi vida, de gastando mi vida para que la gente conozca la verdad. Ayúdenme. A lo mejor ustedes no saben hacer, pero agarren, mándenlo, evangelicen. Esto evangeliza a la gente. Es necesario que la gente ya conozca la verdad. Bueno, queridos hermanos, le doy gracias al hermano. Padre, ¿le puedo hacer una pregunta, por favor? Al público también. ¿Sí? ¿Puedo dar un...? Sí, es rapidito, sí. Sí, rapidito, padre. Yo estoy que voy al baño. Quería preguntarnos... No se vaya todavía, que tengo que darle la gracia. Que levante la mano acá la gente que está formada en la fe. La gente que está bien formada en la fe, que levante la mano. Creo que hay muchas personas que están bien formadas en la fe. Y quiero agregar una cita bíblica que es Romanos 15:1. Los que tenemos una fe bien formada debemos cargar con las flaquezas de quienes no la tienen, sin buscar agradarnos a nosotros mismos. Entonces la palabra nos invita a formarnos, hermano, y quería decirle que formemos en este lugar también un grupo de apostolado, como decía el Padre Luis Toro, este grupo de apóstoles de la palabra que muchos se anotaron hoy, para que podamos formarnos en la fe y poder llevar las enseñanzas y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso nada más, Padre. Muchas gracias. Sí, yo quiero agregar algo. Ustedes tienen aquí en Argentina unos instrumentos de Dios que deben apoyar y valorar. Los apóstoles de la palabra, eso que muchos rechazan, eso que no aceptan mucha gente, esos son instrumentos de Dios para sacar del error a mucha gente. Apóyenlo, intégrense a ellos, comiencen a estudiar la palabra del Señor. Hagan eso, no estén ustedes con los brazos cruzados, apoyen. Y qué bonito sería que comiencen a estudiar. Sí, gracias. De verdad, apóstoles de la palabra, los amo mucho, los quiero mucho, donde quiera que se encuentren, porque ustedes van llevando la palabra de Dios. Y eso sí, yo sé que tienen que llevar más palo que una gata ladrona, yo sé. Pero lean a San Pablo, como Pablo sufría. Hecho por allá 20, del 17 en adelante, el Espíritu Santo me dice que me esperan cárceles, perturbaciones y pruebas, pero no me importa. Así también les digo, a ustedes les esperan que le den más palo que una gata ladrona, pero no les importe. Sepan por qué lo están haciendo, sigan adelante. Gracias al hermano, con todo mi corazón, con todo mi amor, decirle, gracias por estar aquí, por su valentía, por el querer compartir, por la humildad, la sencillez con que ha expresado lo que siente, lo que piensa, y de verdad que admiro esa humildad, esa sencillez, y espero que este compartir, usted lo pueda buscar por internet también y pueda analizar el video que hemos grabado, y que esto le pueda servir en su vida, y sepa que si algún día quiere entrar a la iglesia de Jesucristo, las puertas están abiertas. Dios te bendiga y te guarde. Vamos ahora a implorar la bendición del Señor para todos ustedes. Padre omnipotente, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que este proyecto tuyo que tienes de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, se realice en nuestras comunidades, en el mundo. Y que nosotros seamos esos instrumentos de que otros conozcan la verdad. Oh Señor, gracias por llamarnos a trabajar por tu reino. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Muchas gracias. Dios le pague. Gracias al Padre Daniel.